Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, mis queridos amigos. Soy Absalón San Clemente, su psicólogo transpersonal. Estamos aquí en las Islas Británicas. Me pueden escribir al correo electrónico absalonsb@hotmail.com para cualquier tipo de sugerencias, cualquier tema que quieran que se maneje, se puede manejar. O cualquier persona interesada en hacer un coloquio, una reunión o algo así, con mucho gusto. Estoy a vuestra disposición. Mis queridos amigos, hoy quiero hablar un poco sobre algo simplemente para observarlo, simplemente para mirarlo un poquito con alegría, pero con cuidado, sin juzgarlo, simplemente para que reflexionemos sobre ello. Hablemos un poquito sobre todo lo que es simplemente o lo que compone la palabra ignorancia. La ignorancia siempre ha sido, esa palabra siempre ha sido tomada y nos la han enseñado. Nos la han enseñado en América Latina, hablo de América Latina porque yo vengo de Colombia, de América Latina, como si fuera una palabra agresiva, una palabra un poquito vulgar, una palabra con contenido peyorativo, agresivo. Eres un ignorante. Cuando uno le dicen eso, uno se siente como maltratado. Pero la palabra ignorante significa desconocimiento. Y la palabra ignorante en su contenido real es no saber de varias cosas. Y yo creo que es necesario ser en cierto sentido ignorante, en cierto sentido. De muchos contenidos que no interesa prácticamente meterle más a nuestro pobre cerebro, porque nuestro pobre cerebro simplemente es un archivador de informaciones, de una cantidad de informaciones. Y esas informaciones hay veces son nocivas para nuestra vida. Existe mucho el tema del temor, existe mucho el tema de tratar de imponerse, de la escasez, de, bueno, de sistemas de control y muchas cosas que realmente no permiten que la vida sea como muy agradable. Y es bueno ser prácticamente ignorante de todo ese sistema de manipulación que se está utilizando hoy en día en muchos sitios. Pero yo quiero que tengamos la diferencia entre ignorante de conocimiento y sabiduría, que es algo muy diferente. La sabiduría no necesita uno ir a la universidad, para nada. La sabiduría solamente es una experiencia que se tiene en la vida, en la naturaleza, en la observación silenciosa y respetuosa de cómo funcionan las cosas, de cómo funciona, por decir algo, la luz solar, de cómo funciona la lluvia, de cómo funcionan los frutos, cómo se germinan, de observar lo que la creación nos muestra a diario, de cómo nace un ser humano, simplemente de observación. De algo que uno lleva por dentro, que uno tiene unas sensaciones por dentro muy hermosas de compasión, de amor, de dónde, cómo se percibe eso, practicarlo. La sabiduría es algo que no se requiere ir a estudios universitarios. En la universidad nosotros aprendemos conocimiento. Y cuando uno no tiene, entre comillas, ese conocimiento, bien sea de universidad o de bachillerato o de escuela, ahí es donde utilizan esa palabra ignorante, eres un ignorante. Entonces la persona se siente que no es nadie. Pero resulta de que muchos personajes que en el contenido no agresivo de ignorancia y desconocimiento de este mundo inconsciente que nos hemos inventado está más bien en conciencia y en sabiduría. Estoy hablando de los indígenas, por decir algo, de personas que han vivido en el Amazonas, de personas que han vivido al pie de la tierra y que no han salido a esta selva de cemento que llamamos civilización. No han salido, están simplemente allí. Tienen una sabiduría ejemplarizante. Desconocen, son ignorantes en el mundo, no sé, de pronto de la electrónica, de las armas de tecnología, de sistemas de bancarios, podrán no saber de eso. Ignorante es no conocer, además no interesa, pero sí tienen sabiduría. Y la sabiduría es poder. El ser humano que tiene sabiduría
pues tiene el poder. Sabiduría de cómo funciona una planta, porque ha tenido contacto con la planta, ha experimentado la planta y sabe para qué sirve. Si nosotros vemos a nuestros antiguos indígenas sabían todo eso, pero eso lógicamente esa sabiduría fue atacada y sigue siendo atacada. Porque ahí está la cura. En nuestra naturaleza está todo el poder del ser humano. Está lo espiritual, el mundo espiritual. Está el mundo de la magia. Está el mundo prácticamente de lo que nosotros vemos aquí en conocimiento como física cuántica. Está allí. En el mundo de la espiritualidad. En el mundo de la telepatía. En el mundo del diálogo con los animales. Poder dialogar con los árboles, con los animales. Pues eso lo hacen nuestros indígenas. Que tienen el poder más extremo que se llama sabiduría y son ignorantes entre comillas del mundo de la selva de cemento que le llamo yo, las grandes urbes. Ellos son ignorantes de eso y me parece que uno debiera ser ignorante de el conocimiento y de las grandes urbes, de la inconsciencia que se maneja allí y no de la sabiduría que nos da la vida, nos da la tranquilidad, nos da el amor, nos da la espiritualidad, no religiosidad, sino de la práctica y el amor hacia todo lo que existe, que es muy diferente. Pero hay una gran pregunta. Posiblemente yo me pongo a reflexionar esto, los indígenas pueden decir, el hombre civilizado o el hombre blanco como le llaman, pueden decirlo, no lo sé, son ignorantes. Y el hombre blanco, el hombre ojiazul europeo puede decir, los indígenas como siempre nos quisieron como adoctrinar y hacer creer, los indígenas son unos ignorantes. Y nos decían, les enseñamos a hablar, les enseñamos la religión, les enseñamos... Yo me pregunto una cosa, ¿quién realmente es el ignorante? Porque los indígenas pueden decir, pero no conocen las plantas, no conocen el respeto por el medio ambiente, y por eso es que están ahorita acabando con el sistema de la naturaleza, la fauna, la flora, porque ahí hay una ignorancia terrible. Entonces, ¿quién será el más ignorante en el sentido de desconocimiento? El hombre, entre comillas, civilizado, que ha tenido evolución en cosas materiales, pero a nivel interno está vacío, totalmente vacío, sin espiritualidad, sin almas, sin espiritualidad, sin respeto a la humanidad, en competencia, en agresión, o el otro que está en la selva, que ama, que respeta, que quiere, que te mira a ti como nunca, como el gran hermano que nunca ha tenido. Por eso ellos acogen, le dan lo mejor, le dan hasta las mujeres las más hermosas de la tribu, comparten, te enseñan cosas con pasión, con cariño. Entonces el hombre blanco puede decirnos, como nos enseñaron en las escuelas, que el indígena no sabía hablar y le enseñaron a hablar. Oiga, qué grave error. Pienso yo que es un grave error. Ya tenían sus lenguas. Que le enseñaron la religión. Oiga, qué grave error. Impusieron una religión y ellos fueron prácticamente exterminados. Pero ahora está pasando algo bien curioso que yo quiero que analicemos. Es que estamos volviendo, después de haberle hecho caso al mundo europeo, al mundo entre comillas civilizado, casi todo el mundo europeo está pidiendo perdón y está regresando al mundo más antiguo, más sabio, más poderoso, el mundo de nuestros indígenas, el mundo de la naturaleza, el mundo del respeto por los animales, el mundo de la conciencia, el mundo realmente de la divinidad. Y están regresando. Por eso estamos en unos cambios que me parecen a mí entusiastas y hermosos. Estamos cambiando de era del 2002. Los antiguos mayas lo decían. Va a venir una nueva transformación y por eso nuestras frecuencias están cambiando. Nos estamos saliendo de tercera y cuarta dimensión a la quinta dimensión, y en la quinta entramos al mundo de la sabiduría. Volvemos a ese mundo de la magia que le llamaban brujería. Volvemos a ese mundo de las plantas que nos da la medicina, todo lo que nos hemos inventado en los laboratorios. Entonces la pregunta es, la palabra ignorante no la utilicemos de forma agresiva, pero ¿cuál de los dos piensan ustedes que es ignorante? El hombre blanco, con su tecnología, con sus enfrentamientos, con sus guerras, con las ansias de poder, con las ansias de destrucción del medio ambiente, con las ansias de clases sociales,
o el hombre indígena humilde, sencillo, feliz, que necesita poco, que vive en abundancia con la naturaleza, que sabe y respeta a la madre tierra que le da todos los frutos, que conoce el mundo de la comunicación de los árboles, de los animales, que vive en alegría constante, que no es esclavo de un trabajo, para nada, no tiene un contrato ni una esclavitud, ni tiene que pagar ni salarios, ni tiene que pagar impuestos, ni tiene que depender de un sistema de salud, sino que ellos van a la realidad natural y allí encuentran todas las soluciones. ¿Cuál será? Esa es la gran pregunta, el que está haciendo uso de la ignorancia. Porque es muy especial este tipo de reflexión. ¿Quién es el que está realmente progresando? Almas de alta tecnología, drones que están asesinando gente desde una cabinita como si fuera un juego de muñecos, tirando simplemente aviones y tirando cosas que van sin piloto, destruyendo a otro ser humano. O en este sitio donde no se destruye, sino que se construye, se respeta, se vive en tranquilidad, en armonía, en paz, en amor. ¿Cuál es el real ignorante? Pues les dejo esa gran pregunta para que lo reflexionen y para que ustedes decidan. ¿Van a seguir con más conocimiento y con inconsciencia o van a seguir con sabiduría y conciencia? ¿Van a seguir pensando más en cosas de poder, de materia, de enfrentamiento, de desigualdad? ¿O van a seguir en amor, en unión, en respeto, en cooperación, en integración, en tranquilidad, en alegría? Ustedes lo deciden. ¿Cuál es el más ignorante? Ustedes lo deciden. Un beso para todos. Creo que esta reflexión es buena. Un beso para todos. Hasta luego.